el Euribor, el cálculo, porque yo creo que mucha gente habla del Euribor, pero no sabe cómo se calcula, quién está, cómo se puede manipular, si no se puede manipular, etcétera. El Euribor es un acrónimo del Euro Interbank Offered Rate, es decir, que es una palabra, un acrónimo completamente en inglés. Que suene bien en castellano no significa que no sea un acrónimo en inglés, ¿no? Es un índice diario, es decir, que se publica de manera diaria entre semana, es decir, que sábados y domingos pues no se publica, ¿vale? Y que es un índice que se utiliza en promedio de diferentes bancos europeos que hasta hace unos años decían el tipo de interés que estarían dispuestos a concederse en préstamos entre ellos y demás, ¿no? Entonces, ya aquí estoy dando un poco uno de los problemas que tenía el Euribor, y era que un banco decía qué tipo de interés consideraba que iba a prestar el dinero. Pero de decir a que te lo van a prestar a que te lo acaben prestando, pues va un trecho bastante, digamos, importante, ¿no? ¿A qué viene esto? Pues que en octubre del 2021 pues hubo una pedazo de sanción a varios bancos por manipulación del Euribor, ¿no? La multa fue nada más y nada menos que 1.700 millones de euros, y aquí metieron la pullita a 6 grandes bancos, al HSBC, JP Morgan, el Royal Bank of Scotland, Citigroup, UBS o el Barclays. Alguno puede decir, ostras, pedazo de multa que metieron. Sí, pero esta multa, ¿quién se lo quedó? Porque esto fue una cierta estafa a todos los que teníamos el Euribor, en cierta manera, porque hicieron que el Euribor fuera más alto de lo que realmente correspondería. ¿Nos pagaron a todos una cantidad de dinero? ¿Nos dieron algo del Euribor? No, fue para el gobierno. O sea que, pues bueno, lo que muchas veces, digamos, nos acaba pasando, ¿no? Tenemos Euribor diario, tenemos a una semana, tenemos a 2 semanas, tenemos a 3 semanas, tenemos un mes, tenemos 6 meses, tenemos 9 meses, incluso tenemos 12 meses, ¿no? El más habitual es el 12 meses, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien te dice, yo tengo una hipoteca Euribor más no sé cuánto, es correcto, pero tendrías que decirle, perdona, bonito, pero la hipoteca, ¿a qué Euribor, con qué periodicidad lo tienes? 12 meses, 6 meses. Habitualmente suelen ser 12, 6 o 3. No suele haber unos cambios tan bestias, ¿no? Lo habitual es el 12 meses, ¿vale? Para decirlo. Bien, ¿cómo se calcula? ¿No? Que yo creo que esto es lo que mucha gente, digamos, desconoce, ¿no? Antes de las 10:45, a través de la plataforma Target, que sería Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, o sea, pedazo nombre, se aporta el tipo de interés que se van a prestar entre, digamos, los diferentes bancos, y a una hora en concreto, a las 11, es decir, un cuarto de hora después, se publica el Euribor, ¿vale? Se hace una media en el que se quitan el 15% de los datos más altos y el 15% de los datos más bajos, y el resultado pues se acaba redondeando, digamos, a 3 decimales. Situación actual, ¿vale? Nos encontraríamos con 26 bancos tan solo. Francia sería el que más estaría teniendo de bancos, serían en total 5, y a su vez deciros que hay un mercado de futuros que cotizarían en el ICE y en el Eurex. ICE estaríamos hablando de un mercado americano y Eurex un mercado, digamos, europeo, ¿no? Entonces, datos. Cuando se habla del Euribor, que parece que es algo que participan todos los bancos, es falso. En la actualidad están participando los 26 bancos más importantes, digamos, de Europa, que lo veremos ahora cuáles son, ¿vale? Pero no significa que participen todos, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, la posibilidad de que todos estos bancos puedan llegar a determinados acuerdos o que sean unas situaciones un poco raras, pues será realmente el mayor problema que, digamos, había, ¿no? Entonces, situación actual, los bancos que estarían funcionando, ¿vale? Alemania, Bélgica, en España, voy a parar un poquito, estaríamos hablando del BBVA, del Banco Santander, CaixaBank y CK Bank. O sea, que ha sido, que me sorprendía, ¿no? Que estaría la CECA como aglutinadora de todas las cajas, que dieran también sus opciones. En Francia, lo que antes he hablado, que habría también 5 bancos. Y luego, fijaros, fuera de la Unión Europea, tendríamos al Barclays y tendríamos al banco danés, Den Danske Bank. Y luego bancos que no son de la Unión Europea, pues tendríamos JP Morgan desde Londres y el banco de Tokio, Mitsubishi. En el historial pues hemos tenido pues bancos que han aparecido, que han desaparecido, ¿no? Bancos finlandeses, alemanes, belgas, etcétera, ¿no? Cómo han podido ir
acabando y luego pueden que vuelvan a hacer, ¿no? Es algo que realmente se está moviendo pues de manera más o menos potentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que ante lo que comentaba, todo este fregado, ¿no? Fijaros, ¿no? Manipulaciones, etcétera, el Euribor realmente tenía y tiene esa mala imagen, entonces lo que hicieron es decir, bueno, vamos a crear un índice, el Euribor Plus, que es el que tenemos en la actualidad, que ahora veremos un poquito en qué consiste, y realmente es la forma, digamos, de calcularlo, ¿no? Se empezó a cotizar a partir de noviembre del 2019, es decir, que por mucho que tengamos hipotecas, etcétera, no es que dijéramos, ahora las nuevas hipotecas están en Euribor Plus, no. Las hipotecas que tenemos de hace años se calculan con este Euribor Plus, ¿no? Sobre todo para evitar un poquito esa manipulación, ¿no? Con todo se puede manipular. Lo que pasa que se ha dado una prioridad muy importante a los préstamos que hacen las diferentes entidades financieras, ¿no? Es decir, que si veis antes el Euribor era al precio que estaban dispuestas las entidades financieras a prestar a otra entidad financiera, y aquí ya se empieza a calcular los préstamos reales, a qué tipo se está prestando de manera real, ¿no? Y esa es la gran baza, ¿no? Se tienen en cuenta solo operaciones interbancarias de más de 20 millones de euros para hacer el cálculo, salvo en algunos plazos que de repente se encuentren que no hay operaciones y puedan decir, pues cojo operaciones de 10, 15 o 5 millones de euros, o incluso puedes encontrarte que si no hay absolutamente nada, pues puedan decir a qué tipo de interés estarían dispuestos las entidades financieras a prestar, ¿no? Se siguen quitando el 15% más elevado y más bajo, pero sigue habiendo el mismo número de entidades, o sea que la posibilidad de manipulación es relativamente alta cuando tienes 26 entidades. Si tú tendrías 100 entidades, que la posibilidad de manipulación es diferente. ¿Por qué no puede haber un banco relativamente pequeño y que haga una operación interbancaria de 20 millones de euros? ¿Por qué no lo tienes en cuenta? Pues bueno, son cosas que pasan, ¿no?